buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 8 de septiembre del 2022 y vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia en un año. Vamos a leer hoy el profeta Daniel capítulo 4 y el profeta Jeremías capítulo 52 del 31 al 34. Daniel capítulo 4 y Jeremías 52 del 31 al 34. Hemos finalizado la profecía de Ezequiel con aquella visión maravillosa del templo, una visión muy singular que tuvo Ezequiel. Algunos dicen que esta visión de Ezequiel será el diseño del tercer templo que se construya en Jerusalén. En Jerusalén se habla en sí de dos templos. Uno, el que construye Salomón, que es destruido precisamente por Babilonia y Nabucodonosor. Otro templo, o el segundo, es el que edifica Zorobabel y Josué, que eso lo veremos más adelante cuando estudiemos Esdras, Ageo, Zacarías, seguramente también algo de Nehemías. Y ese templo, que al principio fue mucho más pequeño que el de Salomón, ese templo es remodelado, ¿sí? No es que ya ha sido destruido y vuelto a levantar, sino que es remodelado por Herodes el Grande. Entonces lo que hace Herodes el Grande es ampliar la superficie del monte del templo como se conoce hoy en día y hace una remodelación y hace obviamente una estructura extraordinaria, que incluso Herodes el Grande muere y el templo no se había terminado de construir conforme a todo el plan que se había establecido. Ese segundo templo remodelado es el que es destruido aproximadamente por el año 70 bajo el Imperio Romano, y desde entonces pues no hay templo, ¿sí? ¿Qué se construyó después? Bueno, ahí fue quitado todo el rastro aparentemente de lo que fue la religión judía y del sistema sacrificial, y posteriormente cuando se establece el Islam bajo el Imperio Turco Otomano, se edifica allí una mezquita a la parte sur de la explanada del templo, y al lado donde estaba el templo de Salomón se construye digámoslo así, como un santuario, que es lo que se conoce como el Domo de la Roca. De hecho, lo que ustedes ven en las imágenes de Jerusalén, donde hay un domo con unas placas de oro, son placas de oro de 14 quilates, si no me equivoco, donde ustedes ven ese lugar, no es que hay que dar el templo, sino que queda un poco más hacia la derecha. A propósito, ese lugar tampoco es una mezquita, perdón, es un santuario, un lugar de peregrinaje, porque se dice que desde allí, bueno, allí fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, monte Moriah. Para los musulmanes es donde Abraham iba a sacrificar a Ismael, en su tradición y en el Corán así está establecido, pero también para los musulmanes se cuenta que desde allí su profeta Mahoma y ascendió al cielo en su caballo alado, ¿sí? Entonces, pero ese lugar no es una mezquita. La mezquita queda más al sur, donde hay una cúpula gris. Esa es la mezquita de Al-Aqsa, como se conoce. Y donde está el oro, donde está la cúpula dorada, es más bien un santuario que recuerda estos dos acontecimientos para los musulmanes: el supuesto sacrificio de Abraham a Ismael y la ascensión de Mahoma a los cielos en su caballo alado. Aquí tenemos entonces esa profecía, si termina Ezequiel con la visión del tercer templo, que se cree entonces que ese diseño que Ezequiel vio se refiere al templo que se restaurará antes de la venida del Señor Jesucristo, antes de la gran tribulación, que es donde incluso en ese tercer templo se establecerá aquel culto
del anticristo, ¿sí? Entonces, bueno, es bueno entender todo esto porque en la medida en que vayamos viendo la cronología de la Biblia, pues la Biblia tiene una trazabilidad extraordinaria, de una manera extraordinaria, y a pesar de los diferentes lugares donde se escribió, de los idiomas, a pesar de los tiempos tan diferentes, y hay algo muy particular que es muy seguro, que muchos escritores bíblicos no tuvieron relación entre ellos, que no se conocieron y que no tuvieron manera de conocer sus escritos, como para decir que el uno copió al otro. Hay momentos muy difíciles que fuera así. Y esto a mí personalmente me corrobora que hay un autor único que es el que ha estado como dictando y elaborando todo este texto a través de los siglos, y es el Espíritu del Señor inspirando a cada uno de los escritores sagrados, o como se dice, agiógrafos. Así que hoy entramos en el profeta Daniel y terminamos Jeremías también con dos acontecimientos. Uno, la visión de Nabucodonosor. Los primeros capítulos de Daniel iban paralelos a la narración de Ezequiel, que son los primeros años del exilio. También de alguna manera paralelos a la narración de Jeremías, que eran los primeros años del exilio. Jeremías, lo que tenemos aquí en la guía devocional, hay una, eh, a ver, Jeremías no es que tenga el orden cronológico desde el 1 hasta el final, pero aquí tenemos un acontecimiento de la liberación del rey, creo que es Joaquín, eh, que ya no está Nabucodonosor, sino si ese rey Joaquín es liberado bajo el gobierno del sucesor de Nabucodonosor. Por eso lo tenemos en la guía, porque es un acontecimiento posterior a la vida de Nabucodonosor. Y Daniel 4, que quisiera que me acompañaran a Daniel capítulo 4, nos cuenta una historia muy singular de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey de Babilonia, es el gran conquistador del imperio babilónico, quien va a conquistar precisamente a Judá, a Jerusalén, quien va a deportar a los judíos, a llevar los utensilios del templo, quien va a llevar cautivo entre ellos a la élite, a los mejores hombres, mujeres de Judá, de Jerusalén, y los va a establecer. Ya sabemos cuál fue el proceso de adoctrinamiento de los jóvenes, que eran jóvenes con unas características que el imperio o que el reino de Nabucodonosor los toma para adoctrinarlos. Pero en el capítulo 4 se trata de un tema un poco eh, difícil, complejo, delicado en lo que es el caminar delante del Señor. Y es un tema que a veces pasamos por alto, que a veces se nos puede pasar inadvertido en nuestras vidas, pero que es muy delicado, y yo lo analizaba así: la sensatez de la humildad contra la locura de la soberbia. Y entre la soberbia y la humildad hay una línea muy delgada. Y por eso, entonces, entre la sensatez y la locura hay una línea muy delgada. Y el corazón del ser humano libra una lucha constante precisamente entre la sensatez y la locura, entre la humildad y la soberbia. Y estas dos actitudes son actitudes que primero son respecto al Señor, son delante del Señor. Y el que es humilde delante del Señor, sin duda alguna, es humilde delante de los hombres. La humildad no tiene que ver nada con pobreza. La humildad no tiene que ver con una condición socioeconómica, ¿sí? Hay personas que pueden tener una condición socioeconómica muy difícil, tener escasez, estar en unas situaciones muy complejas y complicadas, pero ser completamente altivos y soberbios. La humildad es una actitud. Es más, Gálatas 5 nos dice que la humildad es parte del fruto del Espíritu. O sea, no es ni siquiera una simple actitud, es parte del fruto del Espíritu. La humildad es una característica esencial de nuestro Señor Jesús. Cuando el mismo Señor Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y tanto la mansedumbre
como la humildad son parte del fruto del Espíritu que describe Pablo a los Gálatas en el capítulo 5. El capítulo 4 de Daniel nos cuenta un sueño que tiene Nabucodonosor. Y quisiera empezar con los primeros 3 versículos, porque pareciera que Nabucodonosor, y en las expresiones que él hace, Nabucodonosor de alguna manera a través de este relato está evangelizando. ¿Qué es evangelizar? Es anunciar una buena nueva, es anunciar una verdad, es dar a conocer una experiencia personal con el Señor. Nabucodonosor anuncia y da a conocer su conocimiento personal del Señor. Mire lo que dice los primeros 3 capítulos de Daniel 4. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. En este inicio, Nabucodonosor va a dar a conocer el relato de algo que a él le sucedió, algo que a él le aconteció. Era muy común y lo hemos visto y lo vamos a ver en Esdras, en Nehemías, que los reyes, estos reyes persas, daban decretos, mandaban cartas, las sellaban con su sello y la mandaban a todas las naciones. Eso es lo que está haciendo Nabucodonosor en este capítulo 4. Dice el versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. ¿Qué está haciendo entonces aquí Nabucodonosor? Dando a conocer y declarando las señales, milagros y maravillas que el Señor, que el Eterno, el Todopoderoso, ha hecho delante de él. Eso es lo que él va a describir acá. ¿Sí? Por eso les decía, es una forma de evangelizar, es una forma como él está dando a conocer el poder, la majestad, la grandeza del Señor. Dicen ahí en adelante en el relato, él tiene un sueño. Este sueño tiene que ver con un árbol que ve que todos se acogían delante de él. En ese sueño, dice el versículo 5, un sueño que me espantó, tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Y llama a todos los sabios y entre ellos llaman a Daniel. Acordémonos que Daniel tiene un nombre caldeo que es Belsasar. Dice el versículo 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante de él este sueño. Bueno, entonces le empieza a contar el sueño y al final, versículo 16, espérenme por favor, versículo 18, perdón, donde ya Nabucodonosor cuenta el sueño, entonces dice así, yo el rey Nabucodonosor he visto ese sueño, tú pues Belsasar dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Dentro de este sueño había una particularidad y habla de un vigilante. Dice que había un vigilante y santo que descendía del cielo. Y este vigilante santo que descendía del cielo declaraba acerca de aquel árbol, que era la visión que tenía Nabucodonosor. Él habla de un árbol grande, que todas las aves venían y se acogían bajo su sombra. Y dice que cuando este vigilante y santo da una declaración, dice, derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramos, de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado como el rocío del cielo y con las bestias a su parte entre la hierba de la tierra. 16. Su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. ¿Sí? Esa es como la conclusión de esa visión que tiene Nabucodonosor. En el 19, Daniel le va a dar la interpretación y le dice, eh, Daniel queda atónito casi una hora, como dejaría Daniel meditando en este sueño, y dice, el rey habló diciendo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación.
Belsasar, que es el mismo Daniel, le contestó, le dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra. Bueno, ahí lo describe y salta al versículo 22 y le dice, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Muy particular la forma de interpretación de los sueños de Daniel, de José, porque claro, un símbolo tiene que ver con una realidad. Entonces, un árbol frondoso, poderoso, todos vienen bajo su sombra, crece, se reconoce. Entonces le dice, ese árbol eres tú. ¿Quién más grande en ese momento sobre la tierra que hubiese sido plantado sobre la tierra que el mismo Nabucodonosor? Dice el versículo 23, y en cuanto a lo que viste, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo, que describe de nuevo, dice el versículo 24, esta es la interpretación y la sentencia que ha venido sobre mi Señor el Rey. Te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos, que serían 7 años, pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Si el Señor le mostró esto a Nabucodonosor, es porque de alguna manera le estaba dando la oportunidad que corrigiera sus caminos. Este sueño, esta visión, como pudo haber sido el mensaje de un profeta, era un consejo y advertencia y una oportunidad para que Nabucodonosor se arrepintiera y se volviera de sus malos caminos. Cuando el Señor muestra algo, no necesariamente está mostrando que inminentemente va a ser destruido. Tenemos el ejemplo claro de Nínive. Tenemos el ejemplo de Ezequías, cuando el Señor le dice a Isaías, dile a Ezequías que ponga en orden su casa, que se va a reunir conmigo. El Señor puede haber dado un juicio, por decirlo de alguna manera, dar una orden, pero si Él lo muestra, está buscando la salvación. El plan, propósito en el amor eterno del Señor, siempre la salvación. Y cuando el Señor ya fuera por profeta, por su palabra, ya fuera por visión, ya fuera por sueño, fuera el medio que Él soberanamente quisiera utilizar al darle a conocer a alguien sus propósitos, buscaba dar un consejo para que eso que había mostrado no se cumpliera. Y por eso Daniel le dice a Nabucodonosor, yo te aconsejo. ¿Cuál es mi consejo? Pues arrepiéntete. ¿Cuál es mi consejo? Redime tus pecados. ¿Cuál es tu consejo? Endereza tus sendas. ¿Cuál es tu consejo? Que dice, reconoce que el cielo es el que gobierna. ¿Sí? No te olvides, no pierdas de vista que el cielo es el que gobierna. Y aquí viene algo muy tenaz. Espero que estén leyendo conmigo la Biblia. Versículo 30. Dice que al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, pasaron 12 meses después de este sueño, el bendito problema de la falta de memoria, que se nos olvidan las cosas, se nos olvidan las señales, se nos olvidan las visiones, se nos olvidan los sueños, se nos olvidan las palabras que el Señor habla. Como habían pasado los días, seguramente Nabucodonosor dijo, eso no se va a cumplir, eso no tiene que ver conmigo. Se olvidó, 12 meses. Y Daniel le había dado un consejo a Nabucodonosor. Y dentro de ese consejo estaba que no dejara de reconocer que el dominio del Señor es absoluto desde los cielos. Y miren lo que empieza a hacer Nabucodonosor. En el versículo 30, habló el rey y dijo,
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Qué ven ustedes en esa expresión? Nabucodonosor está seguramente desde su palacio mirando toda la grandeza. Se habla que los jardines de Babilonia eran una maravilla del mundo antiguo, mirando toda la grandeza, el poder, sus joyas, el oro, sus vestidos, su corona, todo eso. Y dice, todo esto yo lo he hecho para mi gloria, ¿sí? Esta gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi mano y para mi gloria. Eso es la locura de la soberbia. Y la locura de la soberbia no me permite entender y ver que la vida, las habilidades, los talentos, la fuerza, la salud, los recursos, y los recursos es no solo el dinero, los recursos no es solo las cosas materiales, la gente que me rodea. Nabucodonosor se jactaba que lo había edificado, pero ¿cuántos consejeros sabios pudo haber tenido a su lado? ¿Cuántas personas entendidas dieron consejo o tomaron roles dentro de la sociedad de Babilonia para fortalecerla, para edificarla? Él está desconociendo primero al Señor, pero está desconociendo a los que le rodean, está desconociendo a los que tal vez aportaron en algún momento, que le apuntaron al proyecto, que dirían, el proyecto babilónico vale la pena, vamos a hacer un aporte económico, intelectual, físico. Nabucodonosor está desconociendo absolutamente toda, todo favor y toda ayuda que pudiera venir del Señor o de otros. Esa es la locura de la soberbia. La locura de la soberbia me enceguece y no me permite reconocer que todo en este mundo ha sido recibido, que nosotros llegamos sin nada, que no pudimos hacernos a nosotros mismos, como dice el Salmo 100, que nosotros no nos podíamos ni sostener. ¿Qué hubiera pasado de nosotros si no hubiéramos tenido una mamá que nos alimentara? Una mamá o un papá que nos cuidara, que velara nuestro sueño. ¿Dónde estaríamos nosotros si no nos hubieran enseñado a vestirnos, a caminar, a levantarnos, si no nos hubieran educado? Esa es la locura de la soberbia, es negar que todo absolutamente lo hemos recibido. Y el soberbio es porque muchas veces, aun si tiene poco o tenga mucho, no mira a los cielos. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Dice así, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, así se te dice, Nabucodonosor, tu reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación, como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y ahí está la otra postura que es la humildad. ¿Qué es la humildad? Bueno, a propósito, soberbia, que tiene que ver con la palabra gaboa, eh, que es alto o elevado, ¿sí? De hecho, de ahí viene una raíz que también que se usa gibor como gigante, o sea, agrandado, ¿sí? La soberbia tiene que ver con agrandado, elevado, alto. Y la humildad, zafal, es algo que está bajo, ¿sí? Que son dos opuestos completamente, bueno, son completamente dos opuestos. El elevado, alto, subido, y el otro que está abajo, que está en una condición inferior. Mm, y vemos acá cómo la soberbia entonces tiene que ver con el desconocimiento del Señor y la humildad tiene que ver con el reconocimiento del Señor. ¿Y qué es el reconocimiento del Señor? De que, como dice San Pablo a los romanos, todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Esto es muy, muy importante entenderlo. Todo es de Él, del Señor. Todo es por Él, eso lo dice la carta de los romanos, y todo es para Él. ¿Qué es entender que todo es de Él? Que Él es el origen de todas las cosas. ¿Qué entendemos que todo es por Él? Él es el sustentador de todas las cosas. Y cuando entendemos que todo es para Él, es porque Él es digno de toda gloria. Estas tres cosas implica ser humilde, reconocer de que
todo, 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 absolutamente todo. Y perdónenme ser insistente, todo, mi capacidad, mis experiencias, mis recursos, todo es de Él. Él es el origen de todo. Todo es por Él porque Él lo sustenta. ¿Qué seríamos nosotros si nuestro Señor no nos sustenta? Si no nos diera vida cada día, si no extendiera su misericordia nueva cada mañana. Pero también humildad es entender que todo tiene que ser para su gloria. Que si Él es el origen, pues todo tiene que ser para su gloria. Eso es humildad. Y el humilde es sensato. El humilde reconoce cada día, cada mañana, por eso se arrodilla, por eso se postra, por eso eleva su oración. El humilde cuando está viendo la victoria, está disfrutando del éxito, la bendición, se arrodilla. Y el humilde cuando está en la aflicción, en la dificultad, en la adversidad, se arrodilla, porque sabe que todo en su vida es de Él, por Él y para Él. Pero el soberbio, por otro lado, cree, como acaba de decir aquí Nabucodonosor, que todas las cosas eran de él mismo, ¿sí? Yo soy el dueño de la gran Babilonia. Mi carro, mi casa, mi ropa, mi estudio, mi empresa, mis hijos. Así habla el soberbio, todo es de él y todo es por él. Yo hice, yo sostuve, yo levanté, yo construí, yo diseñé, mi fuerza, ¿sí? Y el soberbio además dice, todo es para él, porque yo merezco el reconocimiento y la alabanza. El soberbio busca que le reconozcan. El humilde siempre reconoce al Señor. El Salmo 138:6, que a mí me parece contundente, dice, el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Solo piensen en este versículo y somos creyentes. ¿Cuál será un propósito del creyente? Estar cerca del Señor. ¿Qué sentido tiene decir que soy un hombre o una mujer de fe y estoy lejos del Señor? Porque soy altivo, porque soy soberbio, porque no reconozco al Señor en todas las cosas. Ojo, y el que es humilde también con el ser humano. ¿Ustedes creen que alguien que reconoce que todo es del Señor, por el Señor y para el Señor, se puede comportar con altivez delante de su prójimo? ¿Podría ser sobrado delante de su prójimo? ¿Podría ser jactancioso, orgulloso, chicanero delante de su prójimo? Porque el que es humilde reconoce, incluso delante de su prójimo, que todas las cosas son sustentadas, tienen su origen y son para la gloria de su Creador. Dice además Mateo 23:12, que eso también es muy fuerte, que es lo que acabamos de leer ver en Nabucodonosor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Piensen en algo. ¿Quién enaltece al que se humilla? No sé si su respuesta es como la mía, pero el que enaltece al que se humilla es el Señor. Y pregúntese, entonces, ¿quién humilla al que se enaltece? Regla de tres simple. Si el que enaltece al humilde es el Señor, ¿por qué vamos a dudar que el que humilla al que se enaltece es el mismo Señor? Y si ustedes recuerdan el sueño de Daniel, Daniel dice que vino un guardián santo que descendía del cielo y ese fue el que lo humilló. Por eso, si hay algo que le tenemos que tener miedo como cristianos, como hombres y mujeres de fe, miedo y pavor, una actitud en nuestro corazón, es la soberbia. Y cuando usted vea soberbia, y seguro que a usted le va a repeler la soberbia cuando está en el Espíritu, que a usted le va a fastidiar la soberbia cuando está en el Espíritu. Y cuando usted vea soberbia en sus padres, en su esposo o esposa, en sus hijos, delante del Señor, arrodíllese e interceda, porque antes de la caída viene la altivez del corazón, porque antes de la humillación viene el enaltecimiento. Y es mejor humillarse a sí mismo, es mejor postrarse a sí mismo, es mejor reconocer al Señor a sí mismo, a que el Señor lo haga reconocer lo que le pasó a Nabucodonosor. Porque cada comportamiento de altivez y de soberbia es un comportamiento animal y bestial. Termino de leer el capítulo 4. ¿Qué hacía Nabucodonosor? Todo por creer que la gran Babilonia era por su fuerza. Pero ojo con esto, hay una falsa humildad y una camuflada soberbia.
y es aún en las incapacidades. Cuando yo me siento incapaz, pero sigo tercamente intentando hacer las cosas en mi incapacidad, eso también es soberbia, porque no estoy reconociendo que todo lo que yo soy, tengo y hago proviene del Señor. Entonces, cuando yo de terco y de persistente insisto en algo, a pesar de mi incapacidad, pero insisto con mis fuerzas, estoy desconociendo que las fuerzas del Señor podrían intervenir, ayudarme y glorificarse. Pero como yo busco que salir de las situaciones solo y glorificarme a mí mismo, allí no cabe el Señor. Vamos a orar, vamos a entregarle este día al Señor en oración. Tu palabra nos exhorta a venir delante de ti, humillarnos bajo tu mano poderosa, Señor. Hoy simplemente queremos pedirte que apartes de nosotros cualquier actitud de altivez y soberbia, cualquier tipo de desconocimiento, que todas las cosas provienen de ti, que todas las cosas son sustentadas por ti y que todas las cosas son para tu gloria. Perdóname, Señor, y permíteme en mi corazón ser humilde y reconocerte en todos mis caminos, y no tener que ser humillado para reconocerlo. Permíteme en sensatez y humildad saber levantar mi mirada al cielo, Señor, y ver que mi condición es mínima delante de ti, que todo lo que soy, tengo y hago proviene de tu mano poderosa y misericordiosa. Por favor, despierta nuestro espíritu y corazón a sensatez. Señor, así pueda o así no pueda, así tenga muchas capacidades o tenga pocas, que yo decida humildemente, sinceramente, acogerme, Señor, a tu consejo, dirección y ayuda. Por favor, cuida mi corazón. Por favor, cuida mis pensamientos y acércanos a ti, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.